Bueno, iniciemos. He tenido algunos problemas con la conexión de internet, pero espero haber eh, logrado resolver esos temas. Por lo que les voy a pedir que me avisen si hay algún corte, si hay alguna falla, para que podamos continuar. Bueno, lo que ahora nos toca es ver el tema de un poco la historia de la ética. Y para eso les voy a compartir mi presentación sobre el... ¿Se ve mi pantalla o no? ¿Se logra ver la presentación? Si alguien me confirma, por favor. Sí, licenciado, se ve. Muchas gracias. Bueno, entonces lo que queremos ver es un poco una breve historia de la ética en Occidente. Y para eso lo que primero veríamos es el tema de la prehistoria. Entonces lo que quería consultar es, ¿ustedes creen que en la prehistoria había ética? ¿Qué creen? ¿Que sí o que todavía no existía esta necesidad de valorar las acciones si eran correctas, incorrectas, si eran justas, no eran justas, eran válidas o no eran válidas? ¿Qué consideran? ¿En la prehistoria había ética o no había ética? ¿Sí o no? Simplemente díganme. Bueno, yo respondiendo a la pregunta les diría que sí. Sin embargo, no podemos llamarla ética en el sentido de el estudio filosófico, ¿no? que se realiza, sino podríamos más bien identificarla más relacionada con lo que habíamos discutido en las anteriores clases sobre los arquetipos morales, formas en que el Homo sapiens empezaba a organizarse y a tomar decisiones para satisfacer sus necesidades. Y ahí se empiezan a estructurar un poco los arquetipos sociales. Luego, principios, ¿no? Como por ejemplo el grupo ya de Homo sapiens, cómo se iban a organizar, cómo iban a redistribuir el tema de la caza, de la pesca. Entonces hay también principios fundamentales en su accionar y la necesidad de sobrevivir. Entonces ahí se empiezan a generar esfuerzos sociales que van a colaborar en esas pequeñas comunidades para poder sobre todo sobrevivir ante posibles adversidades y necesidades que se vayan presentando. Entonces podemos decir desde ese punto de vista que sí existían principios morales, arquetipos morales, una reciprocidad social y era el inicio de la ética. A lo mejor no podemos llamarla ética como ese estudio filosófico, pero sí en función a la moral y en las maneras de justificar sus acciones hacia lo que en ese momento consideraban bueno. Es decir,
a partir de la identificación de lo bueno y lo malo, podemos decir que había una conducta ética fuera del razonamiento de el avance que luego hubo con las escuelas de la antigua Grecia, pero sí se distinguía entre lo bueno y malo ya desde nuestra prehistoria y desde nuestros inicios. Entonces, para recordar los planteamientos éticos, podemos decir que está basada en lo que es justo, en la valoración sobre las acciones de los demás, sobre lo que es justo y lo que es injusto. Y de ahí es que también tenemos que preguntarnos el cuándo. Ya como enseñanza, discusión y análisis del término de ética, no fue sino hasta la antigua Grecia que empiezan a aparecer filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, que empiezan a analizar y debatir además entre ellos cómo se hace una elección de la toma de decisiones y esta cómo deriva también en posiciones moralmente correctas. Entonces, la antigua Grecia va a ser el contexto en el que vamos a empezar a debatir y ya a fundamentar como ética el estudio de esta valoración que hacemos sobre lo bueno y lo malo. Un poco para contextualizar cómo era Grecia, estas ciudades buscaban la excelencia moral y sobre todo se basaban en el autoconocimiento. Entonces, la ética clásica, la ética antigua, se consideraba fundamental para poder desarrollarse individualmente y desde esa organización individual, cómo ibas a influir en la organización de las sociedades. Como decíamos entonces, en la antigua Grecia lo que se buscaba era tener una excelencia moral y un autoconocimiento. ¿Para qué? Para poder desarrollarte como individuo y para influir en la sociedad. Pero la ética griega, en lo que giraba sustancialmente, era a dos términos: el arete y la eudaimonía, que a nuestros días o a la traducción llegan a ser la necesidad de lograr la felicidad y lograr la virtud. Entonces aquí se genera el debate en que la ética empieza a desarrollarse a partir de la virtud. Uno va a lograr esa felicidad a partir de la virtud. Ahí hay un filósofo importante que empieza a debatir, analizar y socializar el tema de la inmortalidad del alma. Él consideraba que nuestra alma era inmortal y para poder desarrollarse individualmente, lo que teníamos que hacer es fortalecer, cuidar, desarrollar nuestra alma. Y esto podíamos lograrlo a través de una purificación de nuestra alma, pero sobre todo en el lograr la sabiduría. Sabiduría en el entendido de tomar las mejores decisiones y en los momentos precisos. Uno de sus planteamientos es el mito de la caverna, que ya lo hemos visto y lo hemos desarrollado, pero él a través de este tipo de mitos, lo que trataba es de cuestionarnos cuáles las características del comportamiento humano en función a
la búsqueda de la felicidad y en función a el ejercicio de sus virtudes. Aquí para mí es importante que ustedes me aclaren si el término sabiduría es igual al término de inteligencia. ¿Qué consideran ustedes? ¿Sabiduría es igual a inteligencia? Esta pregunta para mí es importante porque hoy en día es que incluso se llegan a mezclar los términos, pero quiero saber cuál es la posición de ustedes. ¿Es lo mismo sabiduría que inteligencia o no? ¿Alguien participe o quieren que llame lista? ¿Llamamos lista? Buenas noches de nuevo. ¿Por qué no me han avisado que me he quedado sin conexión? ¿Hasta dónde nos hemos quedado? En el principio, Luis. Pero más o menos yo les he hecho preguntas. Más bien tengo que preguntar y me tienen que responder, porque si no, no me voy a dar cuenta que, que ha fallado la conexión. ¿Hasta que, dónde se acuerdan? Dice, pregunto si en la época antigua tenían ética o no. Ah, y ahí ya hemos perdido la conexión. Sí, dice. ¿Y a quién me dice si los de las eras de las cavernas tenían ética o no? Este está fácil, la siguiente pregunta está más difícil. Digan sí o no. Yo después voy a justificar el por qué. Pucha, Que sí, pensé que dice. habíamos avanzado. Perfecto. ¿Por qué? Porque había arquetipos morales, o sea, había una forma de conducta de estos cavernícolas en los que aplicaban principios, como por ejemplo en la organización de la caza, en la organización de la pesca, en cómo iban a distribuir sus alimentos, además de cómo iban a
llenar estas necesidades, cómo iban a sobrevivir ante animales, ante eventos extremos y sobre todo esfuerzos sociales que les pudiera ayudar a desarrollarse en estos contextos. Entonces, sí podemos decir que había una especie de ética. A lo mejor los académicos nos van a decir que no puede llamarse como ética misma, porque esta nace en la antigua Grecia, pero que tenían lo que habíamos estudiado en clases anteriores, que era la capacidad individual de tener una moral en la que sus acciones iban a poder ser justificadas si eran buenas o malas, si habías tenido un comportamiento correcto con el otro en esta necesidad sobre todo de sobrevivir. Volviendo al planteamiento ético, podemos relacionarlo con estos arquetipos sociales, porque la ética lo que hace es valorarte lo que es justo y lo que es injusto. Pero la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuándo creen que nacen las escuelas filosóficas y el planteamiento de la ética como el estudio del comportamiento humano en función a lo justo y lo injusto? ¿Cuándo creen? Revisaré si estamos conectados. ¿En qué pregunta nos hemos quedado? Entonces, ¿ustedes creen que los cavernícolas tenían la posibilidad de arquetipos? Milton, ¿dónde nos hemos quedado? ¿Cuándo se han creado las escuelas filosóficas? Ah, excelente. ¿Cuándo creen que se han creado? ¿Cuándo creen que se han creado las escuelas filosóficas? En el siglo VI antes de Cristo. Sí, pero sobre todo con la antigua Grecia, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a tener este debate entre diferentes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, en los que nos plantean cómo se toman las decisiones. Y así como los cavernícolas o los homo sapiens, se dice son decisiones morales. Y estas decisiones morales van a surgir sobre todo en la antigua Grecia.
en la Grecia, donde lo principal era buscar la excelencia moral y tener un autoconocimiento sobre la verdad, sobre los procedimientos, ¿no? En este contexto histórico, entonces, la ética de la antigua Grecia, o lo que también se puede llamar la ética clásica, se consideraba fundamental para el desarrollo individual y la organización de la sociedad. Esto voy a ver si estamos conectados porque es muy importante que lo desarrollemos. En esta búsqueda de la excelencia moral y el autoconocimiento, los griegos se basaban en el arete y en la eudaimonía. ¿Qué era el arete? El arete era la búsqueda de la felicidad y la eudaimonía era la virtud. Entonces, si queremos catalogar de alguna forma las características del contexto histórico de la Grecia antigua, podemos decir que ellos se concentraban en una ética de la virtud. ¿Cómo en estos tiempos podemos conseguir la felicidad? Aprovechando que no están participando mucho, vamos a ver realmente quiénes están. Magda, ¿cómo consigues la felicidad? Magda, ¿eres feliz? Ya, alguien salve la asistencia del día de hoy. ¿Quién es feliz? Yo le hice, ¿Eres feliz? ¿Por qué eres feliz? con lo que tengo soy muy feliz. Todo O, Dios lo proveerá luego. o sea, necesitas de cosas materiales. Con lo que tengo soy feliz. ¿Necesitas cosas materiales para ser feliz? No, lo esencial es la salud, Lisa. La salud. Según estos griegos, más incluso que la salud, lo importante era tener virtud. Entonces, si lográbamos tener virtud, íbamos a lograr tener esa felicidad. Por eso es que la catalogamos la ética de la antigua Grecia como la ética de la virtud. Aquí surge un filósofo para mí muy importante que en la búsqueda de esta virtud para llegar a la felicidad nos plantea que nuestra alma es inmortal y por ende debemos purificarla y darle sabiduría. Ahora, la pregunta que me gustaría hacerles es, ¿ustedes consideran que la sabiduría es lo mismo que la inteligencia o no? Para sacarme de mi error, díganme, ¿es lo mismo o hay alguna diferencia? Solo quiero saber eso. No es lo mismo, Lisa. Perfecto. Incluso en esta, ya en la edad media, o sea, en la siguiente edad, se va a decir que el ser sabio va a implicar tener cuidado con las palabras. Demostrar sabiduría es demostrar tu buena conducta, es demostrar que haces obras humildes, es que escuchas los consejos y los aplicas,
que eres fiel a un trato adecuado hacia los demás. Entonces, para Platón, la sabiduría era fundamental más allá de la inteligencia, porque a lo mejor la inteligencia era la forma de resolver problemas cotidianos de la forma más simple. En cambio, la sabiduría se acercaba más a lo que nosotros planteábamos de conseguir tus metas, satisfacer tus necesidades, obrar sin dañar al otro. Entonces, él a través de esto consideraba que íbamos a llegar a la felicidad y por ende íbamos a ser sabios. Entonces, la sabiduría era la virtud para Platón fundamental para lograr esa felicidad. Y a través de esa sabiduría se te iban a presentar diferentes obstáculos o problemas para que tú de esa forma puedas ser sabio y tener la posibilidad de ejercer de una forma. ¿Se acuerdan que habíamos visto el mito de la caverna? ¿O no hemos visto el mito de la caverna? A ver, díganme. Alex, ¿hemos visto el mito de la caverna? ¿Estamos conectados? ¿Me escuchan? Milton, ayuda. No hemos visto, dicen eso. No hemos visto el mito de la caverna, entonces lo vamos a ver. Si no hemos visto el mito de la caverna, entonces esta es la mejor opción para que podamos ver el anillo de Giggins. Lo que planteaba Platón es que en esta búsqueda de la virtud había una naturaleza humana, pero esa naturaleza humana de hacer el bien podía ser corrompida con algunos con algunas excepciones como la búsqueda del poder. Vanessa, ¿qué harías tú si fueras invisible? ¿Qué te gustaría hacer? Nada, Vanessa. Janet, ¿a ti qué te gustaría hacer si fueras invisible? Dice buenas noches. Buenas noches, Janet. A ver, lo que me gustaría es lo que no pude lograr así en vida. No, tienes un casco, tienes una capa como Harry Potter que te permite invisibilizarte. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué harías con ese poder? Mm, Entrar a un banco y sacar todo el dinero sin que nadie te vea. Tampoco dice. Tampoco. Ah, la verdad, no sé. Mm, no sé, a ver, no se te ocurre nada. No, tal vez lograr lo que soñaba o Conocer las respuestas del examen antes de tiempo.
pero ¿dónde han dejado el documento que todavía no han firmado? Sí, sí, eso, algo interesante. Milton, ¿tú qué harías si fueras invisible? O sea, tú tienes la voluntad de ser, o sea, tienes la capacidad de volverte invisible a tu gusto, o sea, cuando tú quieres, puedes ejercer esa invisibilidad. Creo que escuchar eh, los malos comentarios que hacen de vos. Interesante, interesante. El escuchar qué decisiones los grandes jerarcas realmente están tomando, si nos están diciendo la verdad o no. Interesante. No sé si voy a poder compartirles, esperemos que sí, pero esto es lo que plantea Platón en función a lo que podemos denominar también el mito del anillo de Giggins. Esperemos se pueda escuchar, de todas maneras, si me pueden escribir al WhatsApp si se ha cortado la conexión o algo, pero es importante que puedan ver esto.
Excelente. Entonces, la pregunta llega a ser si utilizaríamos este tipo de poder para hacer el bien o hacer el mal. ¿Qué tipo de bien podríamos hacer siendo invisibles? Como nos decía Milton, la era de Platón y de la antigua Grecia, incluso en cuanto a periodos, está antes de Cristo. Y este mito del anillo de Giggins, ¿les parece, se les hace parecido a algún cuento, alguna película, alguna serie en la actualidad? Robin Hood, Lisette, perdón, Milton. ¿puede ser Robin Hood? Sí, puede ser Robin Hood, pero Robin Hood no tenía un anillo. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. ¿Qué te ha llamado más la atención del Señor de los Anillos? Que ese anillo influenciaba para tener el poder. Milton, le has dado en lo justo, en el punto justo, has encontrado la clave. No es el tema del anillo, no es el tema de la capa, no es el tema de los extraordinarias hazañas, sino es el tema del poder. De alguna forma, lo que nos está planteando Platón es que en los constructos de nuestras sociedades hay algunos que detentan el poder. En este caso, el Giggins no tenía el poder porque representaba a lo que él llama la clase inferior, que era de los agricultores, que no tenían poder de decisión, que si bien eran parte de la organización como grupo, no tomaban las decisiones. Y es por eso que en su ambición, él logra a través de este anillo optar por el poder. Y lo que nos dice Platón es que deberíamos analizar, justificar
que si este poder, una vez obtenido, lo vamos a utilizar para el bien o para el mal. En el caso del Señor de los Anillos, ¿para qué utilizaban el anillo? El precioso. Poder. Para ser invisibles. En el caso de Gigan sí, pero en el caso del Señor de los Anillos, te corrompía, creo, el anillo. Sí, te hacía invisible, dicen. ¿También te hacía invisible? Claro, el que se colocaba el anillo se hacía invisible. ¿Y qué otro poder más le daba en el Señor de los Anillos? Porque la pelea era por quién obtenía el anillo, ¿no ve? Sí, era por tener el poder, dicen, para contraatacar a los que estaban atacando, pues ya no se podía ya contraatacar porque era poca los que estaban defendiendo y con ese anillo tenían el poder de poder destruir a los enemigos. Excelente. Pero la moraleja de la historia es que el poder te cambiaba, te corrompía. Y lo corrompía. Y al corromperte, ¿tú crees que ya no hablando de el anillo, el poder nos corromperá? Sí. ¿Me puedes dar un ejemplo cómo nos puede corromper el poder? Lo de Evo Morales. Ya, Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿quién más? Víctor Paz Estensoro. O sea, es distinto el hablar de la virtud, el hablar de tu alma, el hablar del ser sabio. Y una vez que llegas al poder, ¿qué pasa? ¿Te olvidas o es que quieres más poder o es que todo lo que te has prometido te has olvidado? ¿Qué será? Si ustedes llegan al poder, ¿cómo lo usarían? ¿Qué piensan? El poder siempre te corrompe, Bliss. Por más que hayas purificado tu alma, por más que hayas buscado la sabiduría, En estos tiempos, sí, el dinero, el poder siempre te enloquece. entonces eso es lo que planteaba Platón, que si bien tú podías buscar la purificación de tu alma, buscar la sabiduría, eh, la naturaleza humana al final también iba a ser predominante en función a que nadie te ve. Si no cumples y no te ven, no vas a ser juzgado. Y esa es una de las características que se daba tanto en la antigua Grecia, como bien lo dice Milton, en la actualidad. Pero
y aquí quiero que ustedes me digan, porque yo puedo estar equivocado. Había un presidente del Uruguay que en su asumir el poder, más bien creo que logró cosas importantes para su país, para su legislatura, para su periodo, para su gestión, que era el presidente Mojica. ¿Ustedes creen que ese es un buen ejemplo de usar para el bien el poder? Si consideran que no y que más bien el poder lo ha cambiado y ha sido una persona más prepotente, más ególatra, que se servía del poder, este es el momento de decírmelo, porque eso es lo que yo pienso, pero puedo estar muy equivocado. ¿Qué piensan? ¿Hay una esperanza todavía? Hoy ya no hay esperanza y el ser humano es por naturaleza hecho hacia la maldad, digamos. Milton, ¿hay esperanza o no hay esperanza? Sí, dicen, hay esperanza, si se da cuenta, a uno que creo que es un buen ejemplo, incluso como presidente el Bukele, ¿no es cierto? Que tiene el poder y ha podido cambiar toda una nación. Interesante, excelente, muy buen ejemplo, hasta que se demuestre lo contrario, hasta que termine su periodo, porque es interesante que en el caso del Mojica, él no ha cambiado la constitución para poder mantenerse el poder. Incluso creo que era senador emérito, o sea, se quedaba con un cargo en la senaturía de su cámara, de su país, e incluso había renunciado a eso porque él decía que se necesitaba de sabiduría para estar en ese cargo y que él todavía no la había alcanzado. Entonces sí, hay todavía esperanza de llegar a esta virtud de la sabiduría. Según Platón, la podemos conseguir a través de justamente la virtud de llegar a la felicidad sintiendo tu alma, tu espíritu, tu convivencia feliz, no en esa búsqueda del simple poder por el poder. Pero, continuando con esto, es importante decir que si bien se llegaba a la virtud, a la felicidad a través de la virtud, Platón lo que nos decía es que para poder llegar a la felicidad tenías que tener justicia, templanza, fortaleza y prudencia. Justicia entonces iba a tener los valores de templanza, fortaleza y prudencia. ¿Alguien sabe qué es la templanza? Ya, yo les digo que es la templanza, pero ustedes me la van a relacionar con uno de los 4 valores que hemos visto como universales en la actualidad. La templanza es la virtud que va a caracterizar, se va a caracterizar más bien por la moderación, por el ser abnegado, ser moderado, ser sobrio, el tratar de ser equilibrado.
¿Cómo traducen eso? Autocontrol. Perfecto, muy bien. Y dentro de nuestros 4 valores universales, ¿con cuál lo relacionarías el autocontrol? Recordemos los 4 valores. Respeto. Justicia, Justicia, perfecto. responsabilidad, Muy bien. Entonces, la templanza se va a relacionar sobre todo con la justicia y con el respeto al otro, tratarlo de la misma forma, el autocontrolarte en tus acciones y tratar a todos con la misma medida, sin importar su origen, su sexo, su religión. Muy bien. En el tema de la fortaleza, ¿por qué nos habrá hablado de la fortaleza el Platón como uno de los valores? ¿Qué entienden como fortaleza en la actualidad? Luego vamos a ver cómo Platón tenía concepción de fortaleza. ¿Cuándo uno es fuerte? ¿Cuándo tiene fortaleza? ¿Cuando va al gimnasio todos los días? Estamos conectados. Firmeza. Está muy cerca, muy bien. Estamos cerca, fortaleza, firmeza. ¿Y para qué? Ya, carácter, pero ¿para qué? El licenciado puede referirse a Firmeza de carácter. Ah, perdón, antes alguien estaba diciendo que se refería a la capacidad de superar obstáculos, de resistir vicisitudes, de soportar problemas y de vencer el temor. Eso es lo que quería decirnos Platón con fortaleza. Pero si queremos resumirlo, es tener la fortaleza suficiente para hacer lo correcto. ¿Con qué relacionarían entonces esta fortaleza? ¿Es lo mismo la resiliencia? No. dice, ¿me escucha? Te escucho, ahora sí te escucho bien. Creo que se cortó mi señal. Bueno, dice que seguimos en fortaleza, le digo ya. Seguimos en fortaleza. Pienso que pueden ser diferentes cosas dependiendo del contexto, le digo. Puede ser fuerza física y mental, solidez, resistencia, valor, coraje. Excelente, excelente. Lo que hemos visto en el caso de Platón es que nos habla de una fortaleza de tener las ganas de hacer lo correcto. Entonces eso lo relacionamos con el tema también de justicia, pero también de responsabilidad. Tener la fortaleza de asumir las consecuencias de lo que estás haciendo, ya sea a favor de alguien o en perjuicio de alguien. Excelente, entonces, por eso es que decimos que el origen de la ética, de los valores que hemos hablado, que hemos desarrollado, que hemos conceptualizado, vienen de estas escuelas griegas, y Platón para mí es uno de los representantes más importantes en función a eso, porque él nos hablaba de un mundo de las ideas.
Y en este mundo de las ideas, la virtud consistía sobre todo en implantar la justicia. ¿Cómo ibas a poder implantar la justicia? A través de la práctica del conocimiento, a través de conseguir ese conocimiento y convertirlo en sabiduría. Pero también dentro de estos planteamientos de justicia nos hablaba de la prudencia. ¿Qué consideran que es la prudencia? En este contexto de la ética, en este contexto de los griegos. ¿Estamos con conexión? Sí, sí estamos con conexión. Lo bueno es que yo estoy tratando de actuar en estas circunstancias con templanza, con fortaleza y prudencia. Y es más, esos llantos que ustedes escuchan están quedando registrados y estoy ejerciendo mi templanza, mi fortaleza y mi prudencia. En este contexto, ¿qué sería ser prudente? Le dicen, tal vez una persona prudente sería aquella persona que se detiene a pensar las posibles consecuencias que podrían traer sus actos. Perfecto, muy buen punto. Estás reflexionando sobre las consecuencias de tus actos, que lo podríamos vincular con el tema del respeto. Pero también es la capacidad, o lo que diría Platón, que es el tema de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Para que si yo en cubrir mis necesidades tenga ese raciocinio de actuar con cautela y moderación, fundamentalmente si mis decisiones van a afectar al prójimo u a otra persona. Entonces, esa vendría a ser la prudencia. Y si quieren, esto también, más allá de los griegos, ha sido parte de el conocimiento y saber de nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque nos dice, no sé si a ustedes se los han dicho, pero a mí, por ejemplo, mi abuela me reiteraba que no te rías demasiado. ¿Por qué no había que reír tanto? ¿Por qué nos dicen las abuelas que no hay que reír tanto? Algo así. ¿Por qué? ¿Por qué no había que reír tanto, Milton? Por el respeto que existía antes, dice, pareces de la calle, te. O a lo que a mí me decían, no te rías tanto porque cualquier rato vas a empezar a llorar. Entonces, esa es la prudencia. No te estás riendo del otro, como en el tema del, puede ser del mismo guasón, ¿no? Que puede ser una condición. Pero el demostrar demasiada soberbia, sobre todo en función al poder, después la vida te iba a chicotear. Entonces, esto ya lo analizaban también desde un punto de ética los griegos, los filósofos griegos. Entonces, así como nosotros manejamos ahora el tema de la justicia, la honestidad, la responsabilidad y algo me ha faltado. Me falta una.
honestidad, justicia, responsabilidad y respeto. Son los valores que iban a influir sobre todo en el tema de la búsqueda de la felicidad para los griegos. Quiero volver a la presentación y entonces ver que, como les decía, para Platón entonces era importante el mundo de las ideas y la virtud iba a consistir en ser prudente, en tener la fortaleza de lograr hacer lo correcto y tener la templanza, o sea, para conseguir tus objetivos. Ahora, Milton me ha hecho una pregunta muy interesante y me encantaría que todas las reflexionemos. Me has dicho que resiliencia era lo mismo que ¿qué? Que fortaleza. Esa era la pregunta, Milton. ¿Hay conexión? Sí, sí hay conexión. Yo me refería a lo que dijo, pues dicen, a la fortaleza. O sea, me caigo, me levanto, ¿no? Esa es la fortaleza. Claro, claro. La fortaleza es esa convicción de seguir levantándote. Pero la resiliencia que es un valor que se ha ido incorporando en estos últimos años, está muy vinculado a otro aspecto que me gusta mucho, que es el del cambio climático. Y lo que te plantea, más allá de fortaleza, como esta actitud de continuar, la resiliencia podemos decir que es una capacidad de adaptación a situaciones adversas para superarlas. ¿Por qué yo la relaciono mucho con el cambio climático? Porque ante los efectos adversos de que suba la temperatura, nos estamos empezando a recibir las facturas de la madre tierra, que ese es un tema que también tenemos que discutir en las siguientes clases, a ver si hay una ética con la madre tierra. Pero ese valor de resiliencia significa que en este mundo tan cambiante debemos adaptarnos para recibir las consecuencias de los efectos naturales adversos, como por ejemplo las sequías duran mucho más, las lluvias son más intensas pero duran muy poco, se están deshielando nuestros nevados mucho más rápido, hay cosa que no pasaba antes, hay fechas en las que nos dicen las reservas de agua ya están vacías y tenemos que racionarnos, entonces yo me tengo que adaptar a usar menos agua, a cuidar el agua, a perseverarla, pero también puede llevarse a otros ámbitos, como ¿qué ha pasado pues ahora en España? ¿Alguien de ustedes ha visto? Sí, dice, ese diluvio con más de 200 muertos. Ahí, ¿quiénes crees que han tenido la capacidad de resiliencia? ¿Quiénes han sido resilientes ahí? Los sobrevivientes. Sobrevivientes que la mayoría de ustedes es generación X o
¿Quién es el más joven de todos ustedes? Vanessa, ¿cuántos años tienes? Puedes subirle 2, 3 o puedes rebajarle 2, 3. ¿Quién está con la cuenta de Sayama? Lice, ¿Cuál es tu nombre? Niklas Sayam, Niklas. ¿Cuántos años tienes? Puedes aumentarte o rebajarte, no hay problema. 29. 29, 30. ¿Tú ya has nacido con internet? ¿Ya en el colegio usabas internet? Sí. Por ejemplo, entonces, Niklas, tú tienes menos resiliencia que la mía. Milton, ¿tú cuántos años tienes? 41. Tú sí has conocido el teléfono fijo, A disco. a disco. Salías de tu casa y no te podían encontrar de ninguna forma. Sí, pero retornabas a casa y jugabas en afuera y nada más. No había mucho peligro como ahora. Claro, pero mira, nosotros somos más resilientes. Antes, yo les voy a ser sincero, yo no tomaba agua en botella, para mí eso es nuevo. Y es más, para mí esa es agua estancada, yo tomaba agua de la pila. Y cuando volvíamos de la cancha y la señora o los que tenían casa cerca de la cancha te regalaban agua. Ahora dicen que es una barbaridad tomar agua de la pila, yo no sé cuán cierto sea eso. Esa es la resiliencia, el que tener la capacidad de resistir ante situaciones adversas. Si hay una explosión nuclear, ¿quiénes van a ser los más resilientes? ¿Han escuchado que en caso de haber una explosión nuclear, los que van a sobrevivir son las cucarachas y no sé si los ratones? El ratón es el más resiliente, se adapta a todo lugar, a escasez de comida, escasez de agua, a todo. Entonces, más que una fortaleza de pararte y levantarte, es el adaptarte a ciertos aspectos negativos. Pero podemos vincularlo con la fortaleza. ¿Te ha aclarado en algo, Milton, o te he confundido más? Dime la verdad. No, me ha aclarado, Lisa. Perfecto. Pero qué bueno que tomes temas como estos que son contemporáneos y nos ayudan a la vida cotidiana, saber cómo estamos utilizando entonces la ética como escuela generada por la filosofía. Ahora, este punto a mí me ha encantado, me ha gustado mucho, porque Platón, si ustedes se fijan, hacía mucho énfasis en el tema de la virtud. Había que ser virtuoso para ser justo, para ser honesto, para ser respetuoso. Esa era la virtud. La virtud consistía en hacer justicia. Y no cualquiera tenía virtud, sino él tenía que revisar, estudiar, vivir, pasar por ciertas experiencias para lograr ser sabio y de esa forma ser justo. Es más, tenía que practicar su conocimiento. Pero el origen de la palabra ignorante
también viene de Platón. Y resulta que el ignorante es justamente el que hace todo lo contrario a el desarrollo de la virtud. Por eso es que Platón plantea este adjetivo de ignorante a la persona que carece de cualquier virtud. Que hacia nuestros tiempos viene a ser el ignorante alguien que ignora o desconoce de algo, pero se lo usa tan despectivamente que pareciera decir que no tiene cultura, que no tiene conocimiento, que es un parásito que vive de los otros, pero en realidad su origen es el de aquel que carece de virtud y que carece de conocimientos, incluso de la vida misma. Otro de los filósofos que se enfrasca en este tema de la búsqueda de la felicidad es Aristóteles. Lo que te planteaba Aristóteles es cualquier arte, pintura, escultura, que cualquier doctrina, acción, elección, se iba a enderezar por sí sola hacia el bien. O sea, no planteaba lo mismo que Platón. La naturaleza humana para Platón podía tener una división dependiendo de cómo asumía su conocimiento, de cómo asumía lo que habíamos llamado su necesidad de ser justo o de conseguir virtudes. En cambio, para Aristóteles, el arte, la doctrina, la educación, nuestras tomas de decisiones, nuestras acciones estaban hechas para el bien en sí mismo. Entonces, pese a que tú hubieras tenido un cierto grado de maldad en esa tu acción, estas se iban a enderezar por sí solas. Entonces, Aristóteles consideraba que el ser humano en su naturaleza buscaba el bien. Y para Aristóteles también había que alcanzar la virtud para lograr la felicidad. Y él lo que planteaba es que la felicidad es el fin último de nuestras acciones humanas y el medio para alcanzarlas es también la justicia. Compartía un poco eso con Aristóteles, eran parte de la misma escuela, pero él ya no nos plantea solo la virtud, sino nos dice que las virtudes que tienen que acompañar a la justicia, o sea, ya nos amplía las virtudes, lo que nosotros ahora hemos identificado como valores, son la templanza, que ya lo hemos visto, la prudencia y la justicia. O sea, a diferencia de Aristóteles, que nos decía que la justicia contemplaba fortaleza, prudencia y templanza, para Aristóteles las virtudes eran justicia aparte, sin tener dentro de ella valores, prudencia y templanza. Pero que si nos ponemos a analizarlos, tienen las mismas características similares a las de Platón. Luego viene otro de los filósofos con los que planteaban discursos y debatían sobre la necesidad de alcanzar la felicidad, era Sócrates. Y para Sócrates, el llegar a la felicidad consistía en hacer el bien. Pero para hacer el bien, había que saber qué es el bien. Es decir, para Sócrates era muy importante el tema del conocimiento. Tú para poder lograr tu felicidad debías cultivar el conocimiento como una virtud.
que te iba a permitir conocer lo que es bueno, qué es el bien. Y para ser feliz, tú tenías que hacer el bien. Y la única forma de hacer el bien es conociendo de qué se trata el bien y por ende de qué se trata el mal. Por eso es que se la conocía como una ética de la convicción, ya que para hacer el bien era el conocimiento de la verdad. Y para conocer la verdad, empiezan a existir escuelas como el helenismo, el hedonismo, el estoicismo y el epicureísmo, donde te van conceptualizando cuál el concepto de felicidad. Para los helenos, la felicidad era en el lograr la justicia dentro de las acciones humanas. Pero ahí el tema del placer se iba a poder, que es distinto al de la felicidad, se iba a alcanzar a través del logro de los propósitos que teníamos. Para los hedonistas, el placer, entendido como este propósito, era algo sensible. Y para lograr este placer, tenías que ir por el justo medio. Es decir, generar una virtud que te permita alcanzar el justo medio para encontrar el placer. Una pregunta, ¿el comer será un placer? ¿Qué me dicen? ¿Qué consideran como placer? El ¿Qué comer, creen que Liz. es? Comer es un placer. Sí, Dime No, cómo, perdón, Lice, comer Dice, es comer sería. una necesidad. pero también es un placer, ¿o no te produce placer comer? En realidad todos son necesidades. Porque, ¿qué es el placer? El placer es la sensación de goce o satisfacción que experimenta el ser humano al realizar o percibir algo que considera bueno o que le gusta. O sea, el comer es un placer, el comer bien, lo llamaremos, para no entrar en debate epistémico. El comer bien, algo que te gusta, es un placer. Para el hedonismo, este placer te llevaba un escalón antes de la felicidad. Era un placer, un goce de un momento. Pero te dicen que para lograr este placer tenías que estar en el justo medio. Es decir, tenías que ejercer el tema de la templanza y de la fortaleza. ¿Por qué? Porque no tenías que comer en exceso. ¿Se entiende ese tema del placer? El beber bebidas espirituosas, ahí está, que no es una necesidad. ¿Será un placer? ¿Dónde está? Esta. Sí, genera placer. Genera placer, pero ¿y qué pasa si te pasas del justo medio? Pierdes el conocimiento y has perdido tu placer. Ese es el tema del justo medio, es el tema de no te rías tanto porque luego vas a llorar, no seas tan arrogante porque después la vida te va a chicotear. Eso es fundamental en los
hedonistas. Los epicúreos, en cambio, lo que nos dicen es que para conseguir ese placer tenemos que tener la tranquilidad del espíritu. O sea, es alcanzar ese justo medio, es hacer esas acciones que te causan goce, que te dan alegría, pero siempre y cuando no deterioren o no sean irresponsables con tu vida y con tu espíritu. En cambio, para los estoicos, aquí ya entran otras variables como el de la naturaleza. Te dicen, para el ser estoico, el goce o el principio de la felicidad va a estar en concordancia con esa armonía, con esa vivencia en armonía y equilibrio con la madre tierra o con la naturaleza, porque ella te va a brindar los recursos para satisfacer tus necesidades, pero además los recursos para encontrar esa sabiduría moral que luego se va a convertir en el ejercicio de interrelación con los demás para convertirse en ética. Si ustedes se fijan entonces dentro de estos planteamientos, para estos filósofos los excesos no te daban placer. El placer además era el bien primero antes de llegar a la felicidad. ¿Por qué? Porque la ausencia de placer también te podía generar dolor e inquietud en tu alma. Entonces, estos eran los debates más importantes dentro del análisis y la discusión que hacían estos filósofos en función a la virtud y el vicio. ¿Qué habíamos dicho que eran las virtudes? ¿Por qué buscábamos tener cierto tipo de virtudes? Como la justicia, la sabiduría, la valentía, la fortaleza, la templanza, las que me acuerdo ahora. ¿Por qué eran tan importantes estas virtudes? Es más, las hemos relacionado con 4 universales que ejercemos en nuestros tiempos, en los tiempos contemporáneos. ¿Con qué podemos relacionar virtudes? Principios éticos. Principios éticos. ¿Y qué de esos principios que hemos sacado nosotros en la clase? Que hemos dicho que eran universales. Templanza. Ya, Justicia. esa es una virtud, pero antes, Respeto. ya, ¿qué es el respeto? La justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el respeto, la honestidad, la justicia y la responsabilidad? La ética. Son valores. Entonces los También. griegos denominan virtudes a estos valores que ahora nosotros concebimos, pero si ustedes quieren, los catalogan como virtudes que te llevan, que te conducen a la felicidad. De alguna forma, en este camino que estamos transcurriendo de el análisis de la ética, lo que nos plantean es que a partir del ejercicio de nuestros valores y de estas virtudes vamos a hacer el bien. ¿Y qué había sido lo que nos puede dirigir al camino de hacer el daño, hacer el mal? Los vicios. Los vicios serían la cobardía, la injusticia,
la ignorancia, ¿se acuerdan de la ignorancia? ¿Qué era la ignorancia? No ser sabio. La cobardía. ¿Cuál sería el antónimo de templanza? Sería excesivo. Ya, pues si le ponemos un verbo, Desenfreno. un desenfreno, una destemplanza, o si quieren, cuando quieres más, ¿qué se llama? Desmesura. Una ambición desenfrenada, le vamos a llamar, para tener una correcta. Entonces, la ambición puede ser un vicio, la cobardía puede ser un vicio desde estas escuelas, ¿no? La injusticia, la intolerancia son obstáculos que no te van a llevar a la felicidad. Bueno, pero termina el tema de la antigua Grecia y entra la ética de la Edad Media. Y en la Edad Media va a ser la Iglesia, en este caso la católica sobre todo, la que va a recoger, como bien decía Milton, de la escuela griega, hemos hablado antes de Cristo. Ahora en esta Edad Media o medieval, si quieren, se va a empezar a concentrar el poder que analizaban los griegos en algunas manos de los reyes, de la iglesia, de los que detentaban las armas, ¿no? De los que señores feudales y demás. Entonces, se recupera el tema de la virtud, pero ya no se habla de vicio, sino se habla de pecado. Entonces, estamos pasando por un proceso histórico donde este vicio, la iglesia lo transforma en pecado. Entonces, en esta edad medieval, la ética va a ser reconducida ya no hacia el pelear con tus vicios, sino el pelear contra tus pecados, porque cobra importancia el tema de la teología. ¿Qué es la teología? ¿Quién me dice? Dios. Logos. Estudio. Perfecto. Entonces ya te incorporan un ser poderoso del que es administrado por una iglesia y que va a ser administrado en la sociedad medieval. Entonces va a ser la iglesia católica la que te va a dictar las normas morales y éticas. Entonces, la decisión mayoritaria, la decisión del pueblo, no va a resolver las cuestiones de las bases éticas del derecho y de lo que es justo, sino va a ser el que detenta el poder, el que es invisible en ese momento, que se va a llamar Iglesia Católica. Entonces, tu conducta ética o moral va a ser en función a qué dicen los tatacoras, la Iglesia Católica, porque ella es la que tiene la posibilidad incluso de demostrarte si la guerra es buena, si la pobreza es mala. Entonces son realidades que van impactando la visión ética de la época. Aquí hay un poder muy fuerte de la Iglesia Católica y son estos jerarcas que te dicen la razón debe ser cuidada y la fe.
porque la fe te da esperanza y caridad. Es más, no solo tienes que ser justo, tienes que ser casto. ¿Por qué? ¿Por qué creen? La castidad, la pobreza, la fe, la esperanza, no nos hablaban los griegos, pero sí en la Edad Media la Iglesia Católica. ¿Por qué creen? Incluso de la castidad, los griegos en ningún momento nos hablaron del tema de la castidad como una virtud o en caso contrario un pecado. Porque la voluntad humana, nuestras decisiones, iban a estar sometidas a tres órdenes. Su propia razón, recuperando todo este debate y análisis que hacían los griegos, las órdenes del gobierno humano, ya sea espiritual o temporal, es decir, de los reyes, de los que detentaban el poder y con sus ejércitos podían invadir, y el espiritual, el que era nombrado por Dios en la tierra, es decir, la Iglesia Católica. Y por último, la voluntad humana iba a estar sometida al orden universal, es decir, al gobierno de Dios. De esa manera es que la ética y la religión empiezan a implementarse. En realidad, la religión quiere implantar una forma o estructura de ética que ellos concebían que era la correcta, donde nos hablaban de moralidad. Tú eres moral siempre y cuando esto sea por el tema teológico o por el tema escatológico, es decir, por lo que te diga Dios, el estudio de Dios, o por el estudio de los hombres. Entonces, para poder ser ético, una de las variables más importantes era primero que te confeses, es decir, confieses tus pecados, lo que los griegos hemos visto dirían vicios, y que te arrepientas de esos pecados ante una autoridad escatológica que defendía el proyecto de Dios. Y estas eran prácticas muy comunes. Es más, la Iglesia podía definir si era ética la violencia y la injusticia. ¿Por qué? Porque se llega a tener en algunos momentos incluso tensiones entre autoridades seculares y autoridades eclesiásticas. ¿Cuáles serían las autoridades eclesiásticas? ¿Cuáles son los que tienen iglesias? Eclesías. Díganme que estoy conectado. El Papa, El Papa. ¿Y a quién representa el Papa? a la Iglesia Católica. Excelente. Esas son las autoridades eclesiásticas. ¿Y cuáles son las seculares? Las que no tienen que ver con la religión, es decir, los reyes, las reinas, los virreinatos, todas esas estructuras. Pero aquí hay algo que tenemos que reconocer, y España, a través de su estructura y demás, hasta el día de hoy no quiere reconocer que ha utilizado el tema de la administración de la violencia y la administración de la injusticia.
justicia. ¿Por qué? Porque desde su punto de vista, ¿la guerra es buena o es mala? Es mala la guerra, dice. Y para la autoridad eclesiástica, ¿tú crees que haya sido buena o mala? Mm, Tan, interesante. Nos estamos enterando que la iglesia a través de sus cruzadas le amaba a la violencia y para ellos era justificada y era ética. La invasión a los otros pueblos, dependiendo de la ética religiosa, o se aceptaba o no se aceptaba. Es más, estos problemas entre iglesia protestante, iglesia católica, iglesia evangélica, eran peleas de poder, donde ellos podían decidir qué era lo justo o lo injusto. Por eso es que te hablaban de una política y de una justicia, de una administración de paz y de una administración de equidad. Entonces, dependiendo sus intereses, no vamos a llamar políticos, pero de la política grande, no de la política partidaria, ellos definían en hacer las cruzadas para invadir nuevos territorios y llamar a la guerra. Ética de la guerra, la podemos llamar. Ellos podían determinar si a través de tu confesión y obviamente un pago generoso se te iban a perdonar tus pecados. Y si bien los griegos peleaban contra los vicios que te decían que son los que no te iban a llevar a la felicidad, los católicos, bueno, la iglesia en sí, conjunto de administraciones, lo que te iba a plantear es que si no luchabas contra tus pecados, si te perdonaba la iglesia los pecados, ibas a poder llegar a ese paraíso, a ese Edén, al cielo, digamos. Pero es más, si no confesabas tus pecados y no los pagabas porque hay una pena, ¿no es cierto? El cura te dice, bueno, tú has cometido estos pecados y para que te perdone tiene que haber un resarcimiento. En este tiempo medieval era económico, incluso había reyes que se divorciaban y ciertas iglesias no veían con buenos ojos el divorcio. Se iban a otra iglesia que tenga como parte de su ética el tema del divorcio y se acogían a esa iglesia. Entonces se han hecho barbaridades en función a esta ética religiosa. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho, una vez más, ¿quién tenía el anillo? ¿Quién tenía el poder en ese momento para tomar las decisiones de lo que era ético o no era ético? ¿Alguno de ustedes conoce el derecho de pernada? Se nos va a acabar el tiempo. El tema de pernada está relacionada con que la primera noche de tu esposa, así después de casarse, era del cura o era del rey o era o el señor feudal. Esas cosas, ¿ustedes las ven como éticas?
¿Sí o no? Díganme y rápido para que terminemos. No, Lice, no, para nada. Pero en ese No, tiempo sí eran. Y eran parte de la caridad, la solidaridad, porque era de aquellos que tenían el poder. Lo mismo pasa con la economía. Si ustedes ven los principios y los, no sé cómo se llaman, los discursos religiosos de ese momento, te decían que si eras rico, era no por el poder que tenías, sino porque Dios estaba en gracia contigo y te protegía. Por otro lado, otras iglesias decían, no, en la Biblia dice que ni por el ojo de una aguja, antes pasará por el ojo de la aguja un elefante que el rico entre al reino de Dios. Ellos eran los que definían cuáles eran los valores éticos. Gracias a Dios, luego, qué irónico, ¿no? Gracias a Dios, luego se da un pluralismo del renacentismo. Empieza ya a quitársele ese poder a la iglesia y tratar de tener un mundo más intelectual y político, donde la ciencia vaya tomando mayor auge y pueda determinar la conducta humana. Y desde ese principio empezar a hablar del amor como un principio universal que si bien estaba todavía relacionado con el tema teológico, pasa a identificarse con como una noción más bien generalizada del hombre y se va empezando a conformar la idea de humanidad, el humanitas, que hasta ahora muchas iglesias las van difundiendo y promulgando. Es decir, que el propósito del hombre iba a ser explicar desde su ser su propia naturaleza y él es el que iba a definir lo que es bueno y lo que es malo. Este humanitas también tiene mucho que ver con esa necesidad de formarte como hombre y darle toda la grandiosidad e individualidad al ser humano. Es decir, nos empezamos a convertir en el renacentismo, luego de ese oscurantismo religioso, en antropocentristas. ¿Qué es el antropocentrismo? ¿Quién me dice mientras seguimos avanzando? Antropocentrismo es el dar todo el peso ideológico y de importancia al hombre. ¿Se entiende? ¿Qué es el antropogenismo? ¿Estamos conectando? Hemos perdido conexión. Sí, Lice, se entrecorta, pero Ya. Entonces, cuando hablamos de antropocentrismo es que se le da toda la importancia al ser humano. Cuando hablamos de antropogénicos son a la actividad humana la que está influenciando en ciertos perjuicios ante la naturaleza. Entonces, en la modernidad hay un traspaso entre la concepción de la moralidad y el autogobierno. Es decir, se empieza a enfrentar que la moralidad y la ética debe nacer de uno mismo. El hombre es autónomo para tomar sus decisiones de hacer el bien o de hacer el mal. Y durante esta etapa es que ya se habla de una filosofía moral donde se dedica sustancialmente a creer y defender que la concepción de ética debe nacer de una autonomía individual. Es decir, volvemos a esos orígenes, si ustedes
quieren del hombre de las cavernas, donde más allá de hablar de una ética que se comparte con un grupo humano, es la moral individual la que va a obtener mayor peso. Entonces, todo aquel que tiene una razón para llevar a cabo una acción debe soportar cualquier forma de hacerlo. En pocas, el valor de la responsabilidad. Si tú vas a satisfacer de esa forma tu necesidad, digamos robando, tienes que tener el suficiente respeto y responsabilidad para asumir las consecuencias de lo que estás haciendo. Apropiarte de algo que no es tuyo, ir a la cárcel, que te torturen y demás. Entonces, ahí entra en el centro del debate el humanitas, la humanidad, con una concepción de que el ser humano es el fin y no la consecuencia. Aquí también tenemos a Kant, que nos habla sobre la libertad. La libertad, esa toma de decisiones que hemos visto en el transcurso de la materia, vuelve a tomar protagonismo, ya que Kant tiene la tesis de que la moralidad se desprende de la naturaleza humana. Otra vez empezamos a estudiar a los griegos y empezamos a debatir si el ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza. Otra vez el anillo de Quiquens. Otra vez cómo administramos el poder. Porque según Kant, las leyes morales no son una exigencia del hacer bien a los demás. Lo que habíamos dicho, la norma, la ley, no es una exigencia, ya que tú tienes la decisión de asumirla o no asumirla. Por eso es que más bien nos dice que obrar solo de la manera que pudiésemos acordar de una forma racional es lo que debería obrar cualquiera. Por eso es que habla de una naturaleza. Quiere decir que no ha incorporado lo que Aristóteles nos pedía. El conocimiento, la sabiduría, la inteligencia para obrar de una manera buena o dirigida hacia la virtud. Entonces, Kant, dentro de esta libertad en la toma de decisiones, nos trata de explicar que hay una autonomía moral. El hombre va a actuar por su naturaleza y por su moral, por lo que ha vivido en su entorno más pequeño, si quieren, de alguna manera. Y luego van a estar los esfuerzos por afirmar que el primado de la comunidad ejerce presión sobre el individuo. Es diferente si ha nacido en otras sociedades, por lo que hace es ir repitiendo de alguna forma las conductas que le han enseñado sus padres, su barrio, su escuela, su sociedad. Y es a partir de estos esfuerzos que se va a poder construir una moral pública que afirmará la obediencia a la ley social. Entonces aquí es donde va a surgir el nihilismo y el relativismo. ¿Qué pasará en la ética de hoy? ¿Cuáles son los valores que buscan ahora los changos? A ver, pongámonos un youtuber, un tiktokero, un rapero, un reggaetonero, ¿qué más hay? Un influencer. Un influencer. Sus valores van a ser tener fama, tener éxito, tener poder. Este poder puede ser económico, puede ser social, puede ser individual. No importa que no haya formado su sabiduría, que no tenga conocimiento, sino que haya tenido una frase viral,
Jeje, no es para que te rayes así. Nada que ver. ¿Qué otras cosas hay? ¿Ya tomaste café? O sea, eres famoso, exitoso, tienes poder económico instantáneo. Se viralizan los videos, se viralizan las frases. Los que nos decía Bauman es que la moral iba a perder esa su fortaleza en la posmodernidad y iba a ser guiado la acción humana en el actuar de acuerdo con su naturaleza o con acciones morales relativas, no con el principio de sus acciones racionales. ¿Concuerdan con esto o no? ¿Consideran que nuestro conocimiento, nuestros valores, nuestras virtudes cada vez están siendo más desarrolladas o nos hemos vuelto más mediáticos y producto de las viralizaciones que nos piden? Ese es un tema que debemos tratar desde la ética ya de la administración. Porque ¿qué valores vamos a defender en el momento en que una sociedad, dígame que estoy conectado, que una sociedad ha empezado a perder los valores, que ha empezado a relativizar la moral otra vez en función al poder? Ya no serán las iglesias las que tienen el poder, pero son los gobernantes, son los elegidos, son los que tienen esa búsqueda de fama, de éxito, de poder económico, crítico, los que están influenciando. Y para poder llegar a eso, incluso torturar animales, el tener una tendencia de género diferente, el ser... ¿cuáles son pues ahora las variantes? Bueno, pero el tratar de llamar la atención en un grupo tan homogéneo, expresando su diferencia de otras formas, porque es la misma sociedad y sistema que los está empujando a tratar de sentirse diferentes. Entonces la ética ya no va a tener ese poder para la sociedad, sino va a tratar de enfocarse en temas ya aplicados. Y vamos a hablar de una ética en la bioética, ética para los trabajadores en salud, ética para los militares, ética para los estudiantes, ética para los comerciantes, ética para los estudiantes, ética para los profesores, ética sexual, porque ya va a haber una variedad, ética ambiental, que si quieren en algún momento la discutimos, pero se ha empezado a teorizar y encajonar la ética aplicada como una necesidad social que va a estar en función a un imperativo social. Vamos a empezar a encajonar las profesiones con sus éticas. Va a haber un tipo de sanción para la profesión más que a la sociedad. Entonces, con la supuesta justificación de que la ética aplicada tiene un origen práctico y al hecho de estar atravesando por un pluralismo social, nos dicen que ahora la ética debe ser interdisciplinaria. Bueno, creo que cumplimos. Les voy a pedir un favor. Si me pueden hacer recuerdo que la próxima clase veamos el video de la caverna de Platón para ver justamente cómo este manejo de la realidad ha sido usado como el poder
y cómo hasta el día de hoy la información es poder y cómo nos manipulan en función a la administración del poder. ¿Está bien si llegamos hasta aquí? Sí, les Muy bien, les agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes. hasta el lunes. No, Hasta luego, Hasta el Lice, lunes. gracias. Gracias, hasta el lunes.